lo que en ellos hay, la acción que hay en ellos, y enséñalos, corrígelos. Dice la palabra en Timoteo que la palabra está para eso, para redarguir, para edificar, para construir. Entonces, cuando entendemos la palabra, amamos a nuestro prójimo, pero aborrecemos lo que hace. Pero le voy a enseñar lo que Dios ama que él haga. Le voy a enseñar lo que Dios quiere que él haga. Le voy a enseñar en qué. Nosotros no le vamos a enseñar en qué está mal él. Dios es el que lo va a confrontar con el mismo proceso que te confrontó a ti. Lo único que vamos a hacer es presentarle a Dios para que Dios lo meta al proceso. Así como Dios entró, así como Dios, conocimos a Dios y Dios nos metió al proceso a nosotros, nuestro único trabajo es ir y decirle, Cristo te ama, Dios es amor, Dios es bueno, Cristo viene pronto. Y si la persona dice, yo quiero aceptar a Dios, entonces tu trabajo está hecho. La semilla está plantada, lo demás lo hace Dios a través del proceso. Aleluya. Tú no puedes venir y decirle, oye, como que ya me di cuenta de que andas ahí de mentirosillo, te vas a ir al infierno si sigues así. A nosotros no nos toca confrontar a nadie. A nadie. El Espíritu Santo dice que su trabajo es redarguir. Aleluya. Así que cuando la persona entra en el proceso, empieza el Espíritu Santo a redarguir. Empieza a confrontarlo, empieza a decirle qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y sobre todo empieza a hablarle de los tiempos de Dios. Al final, versículo 8, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es decir, cuando el proceso está terminado, cuando ya Dios edificó y se edificó Él mismo en ti y terminó el proceso, entonces ahora sí prepárate. Ahora sí estás listo para enfrentarte a demonios, para enfrentarte a enfermos, para enfrentarte a situaciones, para enfrentarte a todo lo que viene con la guerra. Pero hay muchos que cuando llegan al tiempo de nacer y dicen, ya soy una nueva criatura, ya estoy listo para guerrearle al diablo, y se quieren brincar todo el proceso y se ponen a guerrearle al diablo, y adivinen qué es lo que va a utilizar el diablo para destruirlos. Todo el proceso que no pasaron. Te va a decir todo lo que eres, todo lo que fallas, todo lo que no haces, todas las mentiras que has dicho, todo lo que no dejaste que Dios hiciera, el diablo lo va a usar en tu contra. Porque te brincaste todo el proceso. Porque te fuiste del tiempo de nacer, te quisiste ir hasta el tiempo de la guerra. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, llamó a 12 hombres, a 12 discípulos, y era Jesús. Ahí sí dígame, y era Jesús, porque a veces lo usamos nada más para justificarnos el que nosotros no hacemos algo. Ay, no, es que Él era Dios y Él todo lo podía hacer. No, aquí sí úselo, era Jesús. Era el poder de Dios en un cuerpo humano. El que llamó a 12 hombres, el que los hizo nacer de nuevo. Pero escuche bien, el que le llevó 3 años preparar en un proceso a los discípulos. Guerreros todavía. Es tiempo de que te sigas preparando. Todos, de hecho, tenemos el llamado a la liberación, a la sanación y al don de lenguas. Todos. Todos ustedes tienen que hablar en lenguas. Todos ustedes tienen que liberar. Todos ustedes tienen que sanar. Todos, del más chiquito al más grande. Porque dice que esas son señales que seguirán a los que creen en Jesús. Pero para que esas señales se puedan ver plasmadas, necesitas pasar el proceso. Los discípulos necesitaron 3 años de proceso para que esas señales les siguieran. Para que esas manifestaciones se pudieran plasmar sobre su vida. ¿Qué fue lo que pasó con el cojo del templo y la hermosa? Fue palabra. Pedro no hizo un gran show. Pedro no le dijo palabras específicas.
espectaculares. No le recitó todos los salmos. Fue el poder de la palabra y le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús. Amén. Levántate. Fue todo lo que hizo, pero su proceso ya había sido terminado. Una simple frase hizo que aquel cojo de años, de toda la vida, se levantara y recibiera su sanidad. Hizo que la simple sombra de Pedro sanara enfermos. Pero Pedro ya había pasado por todo el proceso. Pedro ya había renegado, Pedro ya había pataleado, Pedro ya se había enojado, Pedro ya se había desilusionado, Pedro se había regresado al mundo y volvió. Pedro ya lo había hecho todo. Pedro ya había nacido de nuevo. Pedro ya había llorado. Pedro ya le había sido sembrada. Ya todo este proceso ya estaba en Pedro. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando se topó con aquel cojo del templo de la Hermosa y vio la autoridad que había en su palabra, cuando vio a ese cojo levantarse, entonces sí dijo Pedro, estoy listo, estoy preparado. Equivocadamente. No es tiempo de que estén guerreando. Por eso tu casa se está destruyendo. Por eso tus hijos no vienen. Por eso tu marido está en ese problema, pues están en esa discusión, en ese distanciamiento, porque le estás guerreando cuando no estás listo todavía. Cuando tú estás listo para guerrear, cuando tú estás listo para entrar en el mundo espiritual, el Señor protege tu casa, protege a los tuyos. Pero cuando tú no dejas ni siquiera que el proceso termine, entonces el diablo tiene mucho de dónde agarrarse. Tiene mucho donde darte. Tiene mucho que destruir. Hay gente en este lugar que está queriendo guerrear cuando todavía no ha terminado el proceso con Dios. Por eso se los dije al principio. Muchos de ustedes, todos saben en qué proceso están. En qué tiempo están del proceso. Algunos tal vez están en el tiempo de que la semilla les sea sembrada. Tal vez otros están en el tiempo de llorar. No sé si a ustedes les ha pasado, hubo un tiempo en el que yo llegaba a la iglesia y apenas llegaba era llorar. Estaba en la predicación, lloraba. Todas las 2-3 horas era llorar. Salía con mis ojos hinchados. Y yo no sabía, yo le decía, Señor, pero ¿por qué no puedo alabarte? ¿Por qué no puedo adorarte? ¿Por qué solo lloro y lloro? No podía poner una alabanza en mi casa porque caía de rodillas llorando. Estaba en el tiempo de llorar. Estaba en el tiempo que todo lo que yo escuchaba de Dios estaba tan sensible en mi espíritu que todo me hacía llorar. Escuchaba yo un canto y ya estaba llorando. ¿Por qué? Porque me tocaba. Porque mi espíritu estaba sensible al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Había otro tiempo en el que tenía los peores problemas de mi vida y no podía dejar de reír. De verdad. Y nos decían a mi esposo y a mí, pero ¿por qué se están riendo? Hubo un tiempo en el que nos corrieron del trabajo los dos juntos. No teníamos dinero ni para la renta, ni para el mandado, y nosotros nos la pasábamos risa y risa. Y nos decían, pero ¿por qué ríes? Si no tienes trabajo, no tienes mandado, no tienes para... ¿Por qué te ríes? Pues no sé, pero yo estoy contenta. Era el tiempo de reír. Déselo fuerte si se lo va a dar.